Esta semana en nuestros minutos dedicados a la ciencia podíamos haber hablado de si existe una forma científica de medir el éxito de una huelga general, por ejemplo. Podíamos haber buscado también una manera de demostrar matemáticamente que los presupuestos generales del Estado nos van a sacar de la recesión, pero a la vista de que ambas cosas resultaban francamente difíciles, Alberto Aparici, nuestro hombre de la ciencia, lo que ha querido es escaquearse de estas preguntas que son las fundamentales que nos hacemos todos y llevarnos directamente al fondo del mar. Hola Alberto, buenas tardes. Hola Alsina, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Diría yo. ¿Qué tal se está en el fondo del mar? Bueno, pues bastante bien. Me he ido aquí yo a curarme mi constipado. Estoy en la fosa de las Marianas, 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Hombre, qué bien. Todo muy silencioso, muy oscurito, es como para dormir la siesta. Ya imagino. ¿Por qué te ha dado por hablarnos esta semana del fondo de los océanos? Bueno, pues por una razón muy sencilla y además yo creo que de mucho peso, ¿no? Porque esta semana ha dado comienzo un proyecto científico que es muy emocionante. Es una de esas cosas que parecen que estén pensadas para ser directamente pasada a los libros de historia. Esta semana lo que hemos hecho es algo muy similar a si hubiéramos vuelto a ir a la Luna. Lo que ha pasado es que un ser humano ha vuelto a bajar al suelo de los océanos, que es un lugar llamado el Abismo Challenger, que está en medio de la fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas está como a medio camino entre Japón y Papúa Nueva Guinea, es el punto más profundo bajo los océanos, y el sitio más profundo de esa fosa es el Abismo Challenger, ¿no? Solo 2 personas habían bajado a esta profundidad, y fue en 1960, hace más de 50 años, y en aquella época lo hicieron a bordo de un batiscafo, que además había inventado el padre de uno de ellos, y desde entonces solo habían bajado 2 robots, no habían vuelto a bajar personas, y esta semana, pues por fin ha vuelto a bajar una persona. Ha vuelto a bajar una persona que sería posible incluso saber cómo se llama, ¿no? ¿Quién es esta persona que ha bajado al fondo, a la fosa de las Marianas? Desde luego, es que además es muy divertido quién es, ¿no? Porque normalmente estas cosas las suelen hacer científicos, gente a la que nadie conoce, ¿no? Aparecen un día en los medios, una foto en el periódico, una entrevista y luego ya se acabó. Pero esta vez es que el que ha bajado es James Cameron. James Cameron, el director de ese espanto que se llama Avatar. Efectivamente, el mismo que viste y calza. Sí. Desde luego yo le prefiero por otras pelis, no por Avatar. Por Titanic. Mucho Terminator, por ejemplo. Ah, por Terminator, bien. Sí, no, Titanic no. Titanic también me parece. Oye, de Titanic vamos a hablar luego, o sea que no de la película, sino del aniversario del hundimiento. Ajá. Bueno, pues entonces, el señor Cameron, que se ha dado este paseillo por el fondo de los océanos, cuéntanos cómo ha sido el paseo, bueno, pues qué es lo que ha encontrado. Lo que pasa es que el señor Cameron resulta que aparte de gustarle mucho hacer cine, pues siempre le ha gustado mucho la inmersión y siempre le han gustado mucho los océanos. Sí. Y como ahora es rico y además ha ganado un montón de experiencia con todos estos documentales que hizo sobre el Titanic y todas estas cosas, pues lo que ha hecho es asociarse con la National Geographic y lo que han hecho es encargar un nuevo sumergible para bajar allá abajo, para poder bajar al Abismo Challenger, y allí pretenden llevar una tarea que es doble. Pretenden hacer ciencia por un lado y pretenden hacer cine por otro lado. Tienen este sumergible que se ha construido en Australia, que se llama el Deep Sea Challenger, en honor al nombre del abismo también, y que está equipado con todo tipo de instrumentación científica y que lleva además el último inventito, el último cacharrito que le gusta a James Cameron, que son estas cámaras para grabar en 3D. James Cameron ya solo quiere grabarlo todo en 3D. Claro, entonces, se le permite luego volver a estrenar 20 veces la misma película. Efectivamente, como está haciendo con Titanic. La verdad es que a mí toda esta historia me tiene un poco el olorcillo de estas viejas expediciones de exploración de los siglos XVIII y XIX, de esas en las que unos pocos hombres se aventuraban en un terreno inexplorado, ¿no? Y estaban más o menos solos. Ahora la diferencia es que hay mucha más tecnología. Cuando se descubrió este punto más bajo del océano, el Abismo Challenger, lo descubrió una expedición llamada Challenger, precisamente, en la década de 1870, y en aquella época, para medir la profundidad, usaron cuerdas y plomadas. ¿Qué me dices? Claro que sí, usaron 11 kilómetros de cuerda. Bueno, les daba un poquito menos, yo creo que les dio 9 kilómetros en aquella época. ¿Se lanzaron la plomada y a ver hasta dónde llegaba? Efectivamente, era la manera de ver la profundidad del océano en aquella época. Oye, háblame un poco de lo que hay ahí abajo en el fondo marino. ¿Por qué resulta interesante bajar a ver qué es lo que hay? Bueno, en primer lugar es interesante porque no sabemos lo que hay. O sea, hay una vieja máxima que dice que conocemos mejor la superficie de la Luna que el fondo de los océanos.
y además es bastante cierta, porque hay incluso zonas de la llanura abisal que no hemos visitado todavía. Entonces, como siempre, donde hay cosas que no conocemos, pues también puede haber cosas que sean útiles. Hay que ir, mirar, y quizá a lo mejor así aprendamos algo. Por ejemplo, si recuerdas, dijimos que quizá algunos bichos que vivían en el fondo marino se parecían a los primeros seres vivos que aparecieron en la Tierra. Sí. A lo mejor si vamos ahí, pues aprendemos algo. Pero bueno, os cuento un poco la pinta que tiene todos los parajes abisales que vamos a ver por ahí muy pronto en las imágenes del señor Cameron, ¿no? El fondo oceánico, para empezar, hay que hacerse la idea de que es un desierto. Básicamente es un suelo que puede ser más o menos llano, ahí en la fosa de las Marianas no es muy llano, y todo está cubierto por una especie de limo blanquecino formado por arena y también por detritus que cae de la superficie, y normalmente no se ve absolutamente ningún movimiento. Y encima, para más INRI, está en permanente oscuridad, porque por debajo de 2.000 o 3.000 metros no llega nada de luz del sol, absolutamente cero. Oye, descrito así, la verdad es que parece interesantísimo plantarse allí abajo, en un sitio donde no se ve nada y no se mueve nada. Bueno, esta es la misma historia que todos los desiertos. Si tú vas al Sáhara, también creerás que no hay absolutamente nada interesante, ¿no? Pero lo único que hay que hacer es ser paciente y enseguida pues ves que a lo mejor hay animales bajo la arena o algo de esto, ¿no? Y de hecho, los animales que tenemos aquí en el fondo oceánico a mí me parecen extremadamente divertidos. Porque, por ejemplo, tienen problemas y les encuentras solución. ¿Tú qué harías si vivieras todo el día en un lugar en el que no hay luz? Yo qué haría en un lugar, pues tener una, ¿cómo se llama? Una linterna. Una linterna, efectivamente. Claro. Pues eso precisamente es lo que han hecho muchas especies de las profundidades, ¿no? Se han comprado una linterna. Han construido su propia linterna, han desarrollado moléculas que son luminiscentes, sustancias luminiscentes, y han desarrollado órganos especiales que están llenos de esas sustancias y que son como sus pequeñas linternas, ¿no? Tienen pues como pequeños bracitos que acaban en una bolita y la bolita de repente se enciende y ¡pap! Y da un fogonazo de luz y entonces pueden ver algo. Qué curioso. Y esto lo hacen desde peces, que pueden ser bastante grandes, sí, hasta calamares o incluso microorganismos, ¿no? Entonces, si uno se va a los fondos abisales y busca un sitio donde haya suficiente comida para que haya suficiente número de bichos y deja una cámara sensible, lo que ve es un continuo parpadear de toda el agua marina, porque está toda llena de animales bioluminiscentes que están haciendo su parpadeo, que suele ser así de un color azulado, muy bonito, y que además pueden ser incluso microorganismos, ¿no? Igual tú miras y no ves absolutamente nada, porque es una bacteria la que está haciendo eso. Qué curioso. O sea, este es el tipo de cosas que podemos conocer, descubrir allí abajo, lo que esperamos encontrar. Por ejemplo, esta manera de producir luz, como hacen estos animalillos tan pequeños. Muy bien. Efectivamente, bueno, estas y muchas otras, ¿no? Otra cosa que es muy interesante también es saber qué tipo de mecanismos utilizan estos seres vivos para poder sobrevivir con las presiones que hay ahí abajo, ¿no? En la fosa de las Marianas tú tienes 11 kilómetros, una columna de 11 kilómetros de agua que está intentando aplastarte. Sí. Y los bichos están ahí y viven. Entonces, bueno, yo antes de que acabemos... ¿Son planos todos? No son necesariamente planos, lo que sucede es que están muy bien protegidos, ¿no? Tienen maneras de aguantar esas presiones increíbles que les llegan en todas direcciones. Sí. Y eso hay que estudiarlo, porque muchas veces no es del todo bien conocido. Y hay un bicho que no quiero dejarme sin mencionar, porque es que es uno de mis bichos de las profundidades favoritos. Ah, mira. Se trata de una simpática criaturilla unicelular, ¿de acuerdo? Sí. Una sola célula, y mide 10 centímetros de longitud. No, una sola célula. Una sola célula de 10 centímetros. Sí, señor. Es un bicho bastante raro. La biología de este animal no está del todo bien entendida porque es muy delicado y cuando se lo saca de ahí se suele romper. No. Se llaman xenofióforos, uno de estos nombres fáciles. Son básicamente pues lo que es una célula, ¿no? Es una bolsa, dentro de ella hay núcleos, orgánulos, hay todas las cosas que hay dentro de una célula y también una especie de esqueleto muy primitivo para que no se rompa todo el bicho cuando se desplaza por el suelo. Y se cree que todos estos animales son habitantes comunes del fondo abisal, que están por todas partes y que posiblemente ayudan a la cristalización de los sedimentos, pero no se entiende eso completamente bien. De hecho, segregan una especie de pegamento y se les pega a la tierra que tienen alrededor, y si tú los ves tienen como una forma como de patata, ¿no? Es una patata sucia. Ah, qué bonito. O sea, una patata sucia veremos, submarina, ¿no? Es una célula de 10 centímetros, qué barbaridad. Sí, señor. Pues sí que es interesante entonces lo de Cameron. Fíjate que estaba yo un poco escéptico con la expedición del señor Cameron a las fosas de las Marianas, pero habrá que estar atentos cuando salga el documental. Supongo que hará un documental en 3D.
Yo creo que Cameron es un entusiasta y que los entusiastas cuando hacen las cosas de manera seria siempre está bien, ¿no? Porque transmiten ese gusto que ellos tienen por todo esto. Veremos a ver si consigue así revitalizar un poco la exploración de los abismos marinos. Ya, pero también era un entusiasta de Avatar y fíjate cómo le salió. Adiós. Vale, puedo estar de acuerdo con eso. Adiós, Alberto, hasta la semana que viene. Hasta luego, un abrazo. Adiós, hasta luego.